conflictos y seguimos en el ciclo manteniendo una vida llena de bendiciones. Amén. Así que vamos a dar gracias al Señor por este tiempo de enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día, gracias por esta tarde, gracias por tu protección sobre cada uno de nosotros. Señor, queremos también darte honra y gloria por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros, Señor. Y por este día, gracias por mis hermanos aquí presentes, gracias por los que nos ven a través de internet, que el Señor también les bendiga en ese lugar, en su casa. Gracias por estar con nosotros y gracias, Señor, porque podemos hoy día alcanzar un mayor conocimiento de tu palabra. Gracias por este día, porque es la oportunidad donde nosotros podemos crecer, donde podemos madurar, donde podemos, Señor, tomar de tus promesas, de tu palabra, para ponerlas por obra, Señor, en nuestra vida. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo evitar los conflictos en nuestra vida? ¿Cuántos han tenido conflictos en su vida? Amén. Amén. Casi todos, ¿cierto? Y casi todos, digo, porque nuestra vida está vinculada a situaciones que pueden venir o que derivan de ciertos conflictos. Y hoy quiero que a todos y cada uno de nosotros aprendamos a ser libres de estos conflictos. Libres de estos conflictos que muchas veces afligen y que en varias ocasiones afectan nuestra vida, y especialmente nuestra vida espiritual. Entonces, quiero que veamos algo. ¿Cuáles son las razones por qué tenemos conflictos? Los conflictos son parte de la vida, ¿ok? Ahora, los conflictos son por nuestras decisiones también. Y los conflictos también son por una mala convivencia. Por eso vienen conflictos a nuestra vida. O sea, nosotros somos los que vamos a determinar si entramos en un conflicto o rechazamos un conflicto en nuestra vida. Entonces es importante que realmente sepamos cuáles son las razones. Puedes avanzar nomás, Claudita, ahí. Ahora, podemos mencionar que ciertos conflictos son parte de la vida, ¿cierto? Y en cierta manera esto es verdad, en cierta manera, ya que en alguna medida nos hemos visto enfrentados cada uno de nosotros a ciertas situaciones que no son muy agradables, son conflictos que vienen a nuestra vida. Y es más, desde el momento en que el hombre fue creado, ¿cierto?, surgió indudablemente el conflicto. ¿Por qué? Porque había conflictos de decisiones. ¿Qué haré? La primera pregunta que uno tiene es ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer con este conflicto? ¿Cómo voy a enfrentar esta situación? Las mismas decisiones que el hombre tomó, ¿cierto?, lo llevaron a otra serie de conflictos que de alguna manera encontramos reflejados a lo largo de toda la historia, porque el hombre en toda la historia ha tenido conflictos, y el primer conflicto que tuvo el hombre fue por la desobediencia. Si tú te pones a pensar que Adán desobedeció, tuvo un conflicto, y ese conflicto hasta el día de hoy, ¿cierto?, a no ser que haya un arrepentimiento en la persona para conocer a Cristo, recibir a Cristo en su corazón, va a vivir fuera de ese conflicto. Pero había un conflicto desde mucho tiempo atrás. Ahora, debemos aceptar, y de hecho, hermanos, que la vida que Dios nos creó y declaró para nosotros es una vida buena, ¿ya? Y se incluye, ¿cierto?, en esta vida buena que vamos a pasar por ciertas tribulaciones o ciertos conflictos. Y Jesús nos habló de esto, de la tribulación que vamos a encontrar en el mundo, pero Él agregó algo más, que es lo más importante en su palabra, en referencia a estos conflictos. Vamos al libro de Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué dice? Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Ahora si vamos un poquitito más atrás, en el capítulo 14, versículo 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, ¿cierto?
Ahora, la palabra aflicción significa presión, opresión, tensión, angustia, tribulación, adversidad. Todas estas palabras, ¿cierto?, que conocemos, significan esto, que estamos pasando por una tribulación. Pero la palabra del Señor nos enseña en Juan 14:27 que existe una paz, esa paz que solamente la podemos obtener de parte de Él. Nosotros podemos caminar en paz a pesar de los problemas o a pesar de los conflictos que podamos tener en nuestra vida. Dios es un Dios de promesas, todos sabemos eso, ¿verdad? Y Él nos prometió vida en abundancia, y todos sabemos y hemos hablado mucho tiempo de la vida de abundancia en Juan 10:10. Y esto significa, ¿cierto? Si Él nos está diciendo de una vida de abundancia, esto significa que Dios desea que su palabra, ¿ok?, que su palabra abunde en cada uno de nosotros. Que su palabra abunde en cada una de nuestras vidas, ya que esto produce bienestar y produce también prosperidad. O sea, la posibilidad de ¿qué? De salud para nuestro ser, cuerpo, mente, emociones, relaciones con los demás. Eso es una vida de abundancia, ¿no? No solamente tener dinero, es vivir, ¿cierto?, es relacionarnos bien con la gente, lo que decía ahí, tener una buena relación, ¿ya? Entonces, lo que necesitamos para evitar los conflictos es examinar nuestras vidas y ver si realmente vivimos una vida abundante. Si realmente vivimos una vida abundante, libre de conflictos. Si no es así, entonces vale la pena escudriñar nuestra vida, qué está pasando con nosotros, examinar la palabra de Dios para determinar cuál es la razón de estos conflictos que nos vemos enfrentados en este mundo. Una de las cosas que tenemos que conocer muy bien es que cuando Jesús le hablaba a la gente, Él sabía perfectamente que a través de los siglos estaría hablando, ¿cierto?, a personas que vivirían bajo las mismas circunstancias, bajo las mismas condiciones. Lo que le estaba hablando Jesús a sus discípulos, Él sabía que esa misma palabra iba a ser una palabra para cada uno de nosotros. Él estaba hablando a esa gente, pero también estaba proyectándose en lo que Él estaba diciendo. ¿Para qué? Para que nosotros también tuviésemos su palabra, porque sabía que íbamos a vivir en las mismas circunstancias, bajo las mismas circunstancias, en un mundo de ¿qué? De conflictos, ¿cierto? No en un mundo de paz, sino en un mundo de conflictos, en un mundo contaminado. ¿Contaminado por qué? Por el pecado, ¿ok? Sin embargo, a pesar de todo esto, de todas estas cosas, Jesús nos prometió una vida abundante. Entonces mucha gente dice, no, la Biblia se contradice, porque el Señor dice en una parte que Él quiere darnos vida en abundancia, y por otra parte dice que no vamos a estar libres de tribulación. Ahora, ¿cómo aclaramos esto? ¿Cómo le decimos a una persona que está recién conociendo al Señor que va a tener que pasar por ciertas circunstancias o situaciones difíciles en la vida, pero por otro lado Él tiene una elección? Y aquí está, ¿cierto?, la clave de todo esto. ¿Quién elige? ¿Quién decide? Somos nosotros. Yo decido en mi vida, por ejemplo, ser feliz. Yo decido amar. Yo decido perdonar. Yo decido aceptar a otra persona. O sea, las decisiones las tenemos en nuestras manos. Nosotros somos los que vamos a decidir si vamos a vivir en la vida abundancia que promete el Señor, o sencillamente yo voy a rechazar la vida abundante que el Señor promete en su palabra, porque mis decisiones van a ser totalmente contrarias a la palabra de Dios. Van a ser decisiones erradas, decisiones que me van a apartar, que me van a llevar por otra dirección, por otro camino, para que yo no opte, ¿cierto?, en mi mente, porque mi mente es la que me va a llevar a tomar decisiones, pensar y actuar. Entonces yo voy a hacer, en nuestras manos, como le decían, está la bendición o la maldición. ¿Qué decido yo? ¿Cuál camino? ¿La puerta ancha o el camino angosto? O sea, la puerta angosta. Entonces hay cosas que realmente tenemos que nosotros ir decidiendo en la vida, y sabiamente. Entonces, estoy seguro que esto lo hemos escuchado muchas veces, en varias ocasiones, de la vida de la abundancia, pero quiero que pongas atención en algo que a veces no nos damos cuenta, se nos olvida, y es la forma en cómo nosotros nos comunicamos. Yo veo que todos están escuchándome a mí, pero ¿cómo hablas tú? ¿Cómo te comunicas tú?
¿Qué es lo que estás comunicando hoy día? ¿Cómo estás hablando en otras palabras? Tenemos que saber comunicarnos. ¿Cómo estás hablando? La forma en que hablas todos los días. Como también a lo mejor estás hablando del recuerdo del pasado y ese recuerdo del pasado lo traemos al presente. Palabras, hechos que pensábamos que ya estaban desterrados de nuestra vida, de nuestro corazón, pero que aún persisten. Entonces tenemos que ser sabios en estas cosas. Ahora, todo esto que les mencioné puede traer consecuencias en nuestra vida, hoy día, en el presente. Porque yo no puedo vivir, y también lo he mencionado muchas veces, agarrado del pasado, porque eso frena mi presente y no visualizo mi futuro. Entonces tenemos que soltar el pasado. Las palabras, los hechos del pasado tenemos que soltarlas. Ahora, para que cada uno de nosotros viva la vida fructífera que promete el Señor, de bendición, existe una sola palabra que nos llevará a obtenerla. Y esta palabra, como les decía, es decisión. Decisión. Amén. Amén. Alguien hizo una comparación. Las maldiciones y las bendiciones son como el aceite y el vinagre. Si tú pones aceite en un vinagre, o sea, en un frasco, perdón, aceite, ¿cierto? Y vinagre en un frasco, si tú lo bates, al comienzo lo vas a ver que están unidos, pero después, o sea, aquí voy, que la maldición y la bendición no pueden estar juntas. La bendición con la maldición no pueden habitar juntas. Es como le decía yo, el vinagre y el aceite. Tú decides, nosotros decidimos. Y así sucede entonces con las maldiciones y las bendiciones. Donde está una no puede estar la otra. No existen términos medios en esto. O eres bendecido o estás en maldición. ¿Cuál es tu decisión? Tú decides, Claudio, ¿no? La decisión es estar en la bendición, por supuesto. Amén. ¿Qué dice Santiago? Vamos a Santiago, acompáñenme a Santiago 3, versículo 10. Santiago 3, versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Di conmigo, esto no debe ser así. No debe ser así. Dice que de una misma boca. Wow. Por eso que tenemos que saber comunicarnos. Es por eso que tenemos que saber hablar. Porque de una misma boca proceden maldición y bendición. Wow. Dice después el versículo 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Cómo sería eso? No tendría buen gusto, no tendría buen sabor. Y quiero decir que en nuestras palabras muchas veces no tienen un muy buen gusto, ni tampoco un buen sabor. La razón, hermanos, porque debemos tener mucho cuidado con lo que decimos o hablamos, es por esto. El Señor nos dice que de la misma boca tú vas a maldecir o tú vas a bendecir. Y esto no debe ser así. O sea, nuestro lenguaje espiritual debe ser siempre de bendición. Siempre de bendición. Pero tenemos un mal hábito. Y ese mal hábito es hablar negativamente. ¿Por qué? Porque nuestra manera de hablar muchas veces nos lleva, ¿cierto? Porque estamos hablando negativamente a tener conflictos. A ver, ¿cómo se presentan las dificultades en una familia? Esto es súper simple. En una familia tiene que haber un orden establecido. Y cuando alguien se sale del orden establecido, cuando se sale de los parámetros, cuando el papá da una orden o la mamá da una orden y los hijos no obedecen, va a haber conflicto.
nosotros espiritualmente, cuando no obedecemos la palabra de Dios, no obedecemos a nuestro Padre Celestial, vamos a tener conflicto. Amén. Somos nosotros los que vamos a tener conflicto. O sea, si nosotros decimos tener la palabra de Dios y somos tremendamente obedientes a la palabra de Dios, pero mira, si no somos obedientes en nuestra casa, si no somos obedientes con nuestros padres, o estamos rompiendo los límites que hay en nuestro hogar, ¿de qué estamos hablando? O sea, nosotros tenemos que ser testimonio y ser de bendición, no solamente dentro de la iglesia, porque aquí tenemos un hábito también, un lenguaje especial. Hermano, el Señor te ama, hermanita, hermanito, ¿cierto? El Señor te bendiga, el Señor te prospere. Es un lenguaje cristiano. Y muchas veces la gente que viene a la iglesia y sale al mundo, le da vergüenza hablar de eso. Y yo, por un lado, lo entiendo, porque la gente del mundo no entiende, ¿cierto?, el lenguaje cristiano. Pero yo soy el encargado de ser testimonio donde yo vaya, donde yo esté. ¿Ok? O sea, yo tengo que estar bien conmigo mismo. Yo tengo que hablar positivamente. Pero como les decía, tenemos un mal hábito de hablar negativamente. Y nuestra manera de hablar negativamente nos lleva a tener conflictos. Ya que no tenemos, muchas veces, ¿sabes qué, hermano? Yo creo que cuando los autos salieron, estos autos con catalítico, wow, ese fue un invento tremendo, ¿cierto? Yo creo que nosotros, Señor, también tenía que habernos puesto un catalítico o un filtro, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros hablamos y no tenemos filtro. Entonces, si no tenemos filtro, hermano, ¿qué vamos a hacer? Vamos a criticar, ¿cierto? Vamos a comentar y pensamos que no vamos a ofender a nadie. Pero ¿sabes qué? No le hemos puesto el filtro y estamos ofendiendo a la gente. Y con esto, de ofender a la gente, estamos iniciando inmediatamente un conflicto. Ya sea en la familia, en el trabajo, con un compañero, con un amigo, no sé. Pero si tú no tienes filtro para hablar, tú vas a iniciar un conflicto en tu vida. ¿Ok? Un comentario malintencionado nos pone bajo maldición. Un comentario malintencionado nos pone bajo maldición. ¿Cuántas veces nosotros hemos mencionado, tengan cuidado con criticar a las autoridades? Tengan cuidado con criticar a los pastores. Que ellos no quieren que lo critiquen. Que ellos no quieren que le digan nada. O sea, hay que respetar el orden establecido. ¿Ok? Un hijo no puede hacer lo que quiere en su casa. Él tiene que respetar a las personas que están ahí en su casa, sus padres, que son autoridad. ¿Ok? Tú no llegas a tu trabajo y haces lo que tú quieres. Tú no puedes llegar a la iglesia y hacer lo que tú quieras. Eso no es bíblico. Entonces, lamentablemente, vienen consecuencias, y cuando nosotros estamos haciendo esas cosas, estamos cayendo en maldición, hermano. No podemos hablar negativamente, criticar, hacer un comentario respetuosamente. Cuando te dicen, pastor o pastora, le voy a hacer un comentario, pero respetuosamente, pero no tiene nada de respeto. Es un comentario malintencionado. ¿Y sabes qué? A nosotros nos duele muchas veces porque la persona está cayendo bajo maldición. Vida o muerte. Y quiero que lo tengan claro, no solamente en criticar a los pastores, en todas partes donde tú hablas negativamente, estás bajo maldición. ¿Y qué es lo que desea el Señor? El Señor no desea que tú y yo estemos en conflicto. El Señor desea que nosotros seamos personas de bien, que no estemos en conflicto, que no estemos peleando, que no estemos en discusión. Él quiere que tú y yo recibamos bendición. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Como consecuencia de qué? De andar en obediencia a Él. Entonces, cuando nosotros estemos superando cada día las faltas, ¿cierto?, los comentarios que hacemos, claro que en la medida que reconozcamos nuestros errores, ¿cierto?, vamos a estar en la bendición del Señor. Pero lamentablemente muchos de nosotros no ponemos atención al poder que tienen nuestras palabras. Y las palabras tienen un poder, wow. Y no medimos muchas veces las consecuencias. ¿Han pensado en eso? O sea, antes de hablar, yo quiero que tú midas las consecuencias. Y tenemos que ser responsables, ¿cierto?, después de enfrentar el conflicto. Porque yo puedo, es como
A ver, un ejemplo. Los que tiran la piedra después esconden la mano, ¿cierto? Entonces yo no puedo hacer eso. Yo no puedo estar hablando en contra de alguien y cuando se va a ver enfrentado, yo no he dicho nada, no sé, eso no puede ser. O sea, tú tienes que ser responsable de lo que dijiste, de lo que tú hablaste, de lo que tú mencionaste, porque te van a llamar y te van a pedir razón de por qué dijiste esto y este otro. Entonces hay mucha gente que habla, pero se excusa, ¿cierto? No fue un comentario, o yo no dije eso. ¿Han escuchado eso ustedes? No, yo no quise decir eso. Entonces, cuando se expresan negativamente de otra persona, recuerden que viene maldición sobre sus vidas. Incluso nosotros mismos caemos en el error de expresar palabras negativas para nuestra vida. Soy tonto. ¿Han escuchado eso? Uno mismo dice, soy tonta o soy tonto. Entonces, muchas veces nosotros nos vemos enfrentados a situaciones, circunstancias de conflicto, y eso también nos va a llevar a que nuestra fe decaiga. Veamos algo crudita ahí. ¿Por qué las dificultades decaen nuestra fe? ¿Hablamos como el Señor desea que hablemos? ¿Por la clase de palabras que salen de nuestra boca? ¿Por eso decae nuestra fe? Su pregunta es importantísima. ¿Estoy hablando lo que habla la palabra de Dios? ¿Estoy hablando lo que yo siento? ¿Estoy hablando de acuerdo a lo que yo anhelo? ¿Estoy hablando de acuerdo a que yo me quiera sentir bien? Yo me tengo que sentir bien. ¿Pero está de acuerdo con las palabras que el Señor habla? ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios? Es por esta razón, hermano, que este estudio es tan importante para todos, y especialmente para todas aquellas personas que en momentos determinados permiten que de su boca salgan palabras negativas, tanto para su vida como para los demás. Y por esa razón se privan de las bendiciones de Dios. Si hay alguien, por favor, que prenda la luz afuera. Gracias. Ahora, Claudita, muéstrame el otro. Ahí no. Quiero mencionarle algunas razones. Hay varias razones o circunstancias por las cuales permitimos nosotros que las palabras negativas salgan de nuestra boca. Y yo quiero que realmente nosotros meditemos. ¿Por qué yo permito que de mi boca salgan palabras negativas? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi interior? ¿Qué estoy viviendo? ¿En dónde mi vida se está relacionando? ¿Con quién se está relacionando? ¿A quién estoy escuchando? ¿Cómo está hablando la gente? ¿Sabe que todo se pega en esta vida? Si comenzamos a pensar que escuchamos reír a Claudia, todos nos contagiamos con la risa de la Claudia, ¿cierto? Si hay alguien que está sumamente triste y empieza a contar su situación, todos vamos a ponernos en el lugar de esa persona y muchos van incluso a llorar con ella. Contagioso. Las palabras negativas también son contagiosas. Pero hay un agregado a eso. Las palabras negativas te van a llevar a un conflicto. Y nadie quiere estar en conflicto. ¿Ya? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces hay varias razones por las cuales nosotros hablamos o nos permitimos hablar negativamente. Y que de nuestra boca en vez de bendición salga maldición. A ver, voy a poner un ejemplo. Una crisis financiera. Cuando hay una crisis financiera en nuestra vida, lo único que vamos a hablar va a ser muerte, negativamente. ¿Cómo voy a salir de esto? Mira lo que estoy pasando, no tengo para esto, no tengo para lo otro. Y vamos a hablar negativamente. Le vamos a permitir a nuestra vida que hable negativamente sobre una crisis financiera. ¿Qué dice la palabra del Señor sobre una crisis financiera? A ver si saben la Biblia, ¿qué dice? Amado, yo deseo que tú seas. ¿Cuántas veces hemos hablado? Entonces, si hay una crisis financiera, lo que hacemos nosotros, tenemos el hábito de caer en mensajes negativos.
estoy perdido, no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo voy a pagar estas cuentas. Ahora, una de las cosas que estamos haciendo nosotros y en que el Señor nos ha llevado ya es ya experimentar las bendiciones del Señor en lo sobrenatural. ¿Qué? En lo sobrenatural. ¿Alguien anda arriba? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En vez de estar lamentándonos por esta crisis financiera, en vez de estar hablando negativamente sobre la situación, vamos a tener que tomar, ¿cierto?, las palabras del Señor, las promesas del Señor y empezar a hablar vida. ¿Ok? Vamos a tener que hablar vida. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Dios suplirá. Dios suplirá toda necesidad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Amén. Él sacia de bien mi boca. Él sacia de bien mi boca. Entonces tenemos que hablar vida. Otro ejemplo, una enfermedad repentina. ¿Qué voy a hacer? No tengo ni para pagar la clínica, ni el hospital, y empezamos a hablar negativamente. Y esta enfermedad, que es una cosa chiquitita, la empezamos a agrandar nosotros mismos. Nosotros mismos empezamos a agrandar, ¿cierto?, lo que estamos viviendo, lo que nos está pasando. Entonces, ¿qué vamos a decir sobre las enfermedades repentinas, sobre algo que pueda venir sobre tu físico, sobre tu cuerpo? Él sana todas mis dolencias. Él sana todas mis dolencias. O sea, hermano, tenemos que conocer la Biblia. Tenemos que conocer las promesas. El Señor se llevó y tomó todas las enfermedades en la cruz del Calvario. Otro ejemplo. Problemas con los estudios. Me está yendo súper mal en la universidad o en el colegio. Y empezamos a... No voy a pasar de curso. La Miss de inglés me puso un rojo. ¿Qué voy a hacer? Una de las cosas que tenemos que hacer, primero, mira, no solamente tomar las promesas, tenemos que asumir nuestras obligaciones, como por ejemplo estudiar antes de un examen. Yo no puedo llegar a un examen, ¿cierto?, a la universidad y decirle: Señor, no tuve tiempo para estudiar, tuve que estar con mis amigos, fuimos a un carrete y hoy día tengo pruebas. Ayúdame, Señor, ayúdame. No puede ser, ¿cierto? Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, y cuando ya el Señor ve que tú cumpliste con tus obligaciones y que estudiaste, el Señor va a traer sabiduría, inteligencia, claridad para que hagas esa prueba. Pero no puedes pedirle al Señor que haga algo si tú no has hecho nada. ¿Ok? Así es. Otra cosa que nos lleva a hablar negativamente: ¿cuántas veces he orado y sigo orando y no hay respuesta? Wow. Sigo orando y el Señor no me ha respondido a esta oración. Y empezamos a hablar negativamente. Y empezamos a cuestionar a Dios. Empezamos a cuestionar: no, es que no sé qué está pasando. A lo mejor el Señor no me quiere ya, no me ama. El Señor parece que está enojado. Yo he escuchado eso: el Señor está enojado conmigo. El Señor no se enoja con nadie. Nosotros nos enojamos con Dios. A ver, ¿qué más? Voy a poner otro ejemplo. Desilusiones amorosas. Mi novio me dejó y empezamos a hablar negativamente. O ella me dejó. No era la mujer. No era, dice la suegra, no era lo que quería para mi hijo. O desilusiones familiares. Conflictos familiares y empezamos a hablar negativamente. Lo que yo decía el domingo: nosotros somos personas que tenemos que ser agentes de cambio. Si hay un conflicto en la familia, no te involucres más en el conflicto. O sea, tú eres la persona que va a llevar la palabra de Dios, la promesa de Dios y la paz de Dios sobre ese conflicto. Porque en una familia siempre achopronamos todos y todos discutiendo y todos hablando, pero ¿quién lleva la solución? ¿Quién es el cable a tierra? ¿Sabes qué? Nosotros necesitamos un cable a tierra, hermano. Amén. Porque muchas veces creemos estar en la razón,
pero no estamos en la razón. ¿Por qué? Porque estamos actuando a través de nuestras emociones, sentimientos o acercamiento que tenemos con esa persona y le damos el favor a esa persona porque estamos muy cerca de ella, pero, o sea, tenemos que pensar, ¿cierto? Con la cabecita, ver si realmente lo que está pasando a nuestro alrededor es de edificación. Muchas veces sabemos que no hay nada que edifique, pero nosotros nos estamos poniendo al lado de no edificar. Entonces también tenemos que tomar de la sabiduría de Dios, tenemos que tomar de la palabra de Dios. Ahora, alguien se preguntará, ¿en qué afectan estas palabras? Todo lo negativo. Afectan indudablemente nuestra fe. Las palabras negativas van a interferir en nuestra fe. Pero alguno dirá, como dice la palabra, tú tienes fe. Pero las palabras negativas muchas veces te pueden apartar de la fe. Y por consiguiente, ¿cierto? Tu relación o mi relación personal con Jesús va a ir decayendo. Porque nosotros tenemos que caminar en fe, ¿o no? Amén. Y no por vista. Amén. Lo otro, los conflictos afectan nuestra relación personal con otras personas. Afectan mi relación con otras personas, ya que si llevamos una vida de negativismo, vamos a obtener un carácter súper negativo. ¿Sí, verdad? Si yo estoy... ¿A quién le gusta juntarse con personas que hablan negativamente todos los días? A nadie. ¿Y sabes que eso transforma a la persona en su carácter? Hay personas que tú las ves en la calle o vas a hablar y te das cuenta inmediatamente. Y esto sucede mucho en las empresas, en los jefes. Uno sabe perfectamente el jefe que tiene, si no otro día. El carácter que tiene esa persona. ¿Por qué? Porque se ha formado en él ese carácter negativo. ¿Ya? O un carácter fuerte, como dicen ellos, pero que destruye a las personas. Entonces, ¿es por qué? Porque ha tenido un ambiente negativo. Y yo creo que hablar negativamente, esto afecta más que todo nuestra vida personal, en todo sentido, porque vamos a estar siendo pesimistas. Ya estamos dependiendo de lo que estamos hablando y no de lo que dice la palabra del Señor. Vamos a estar dependiendo de las palabras que salen de nuestra boca. No lo puedo hacer, no lo voy a obtener, y así van a ser los resultados que vamos a conseguir en la vida. Ahora, verdaderamente, hermanos, la voluntad de Dios no es que pasemos toda una vida en conflicto. El Señor no quiere que pasemos toda una vida, porque no sería vida. ¿Te imaginas todos los días, los 365 del año, un conflicto? Todos los días teniendo peleas, todos los días teniendo discusión, todos los días exaltados por pequeñeces, por cosas, y muchas veces nosotros caemos en eso. Tenemos el hábito de enojarnos por pequeñeces. Y eso trae conflicto. Si nos vamos a quejar toda una vida de todas las cosas que nos suceden, o peor aún, de las que aún no han sucedido, porque muchas veces nos estamos quejando de cosas que ni siquiera han sucedido. Acompáñame a Mateo 12. Mateo 12, versículo 37. ¿Por qué es tan importante hablar positivamente? ¿Por qué es tan importante hablar bien? ¿Por qué es tan importante que las personas no escuchen de nuestra boca maldición, sino bendición? Porque la palabra del Señor, y estas palabras son de Jesús, dice, porque por tus palabras serás justificado. Y por tus palabras también serás condenado. ¡Wow! Lean por favor, y requete, lean este versículo. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Porque por las palabras que nosotros hablemos vamos a ser justificados y también vamos a ser condenados. Esto quiere decir que lo que digamos, que lo que hablemos, tiene mucha importancia, hermano, ya que esto es para bien o para mal. Y esto es para bien o para mal para nuestra vida.
Eso es lo que nos está diciendo el Señor para nuestra vida. Ahora, la mejor manera de saber qué hay, qué existe en el corazón de una persona es escucharla como habla. ¿Sabían eso ustedes? ¿Tú quieres conocer lo que hay en el corazón de una persona? Escúchala cómo habla. Si se está quejando de todo, es porque tiene un problema interior en su corazón con los demás. Mira lo que dice Lucas 6. Lucas 6, versículo 45. Lucas 6, 45. Dice la palabra: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón ¿Qué abunda en tu corazón, hermano? O sea, nosotros tenemos que examinarnos todos los días. Y para examinar el corazón no es necesario, especialmente hablando espiritualmente, no es necesario ir al médico. Examinar el corazón cuando tú estás en la presencia del Señor y pedirle perdón por todo lo malo que tú sabes que has hablado, por todo lo que has hecho, por las acciones, ¿cierto? Hay que pedirle perdón al Señor. Entonces muchas veces nosotros queremos bendición de Dios, queremos que el Señor nos bendiga, queremos que el Señor nos dé un mejor trabajo, queremos que el Señor nos ponga arriba, y muchas veces el Señor dice en su palabra que vamos a estar arriba y nunca abajo, pero permanecemos abajo porque no hemos cambiado nuestra forma de hablar, no hemos cambiado nuestra forma de comunicarnos, no hemos cambiado nuestra forma de hablar vida o muerte. Ahora, ¿cómo obtenemos la bendición de Dios para nuestra vida? Frente a todo lo que hemos visto hoy día, una de las maneras de cómo alejarnos de los conflictos, cómo vencer el negativismo, porque realmente tenemos que vencerlo en nuestra vida, y comenzar a confesar palabras de vida para nosotros, ¿cierto? Porque tenemos que hacerlo constantemente. Y por consiguiente comenzar a experimentar las bendiciones de Dios. ¿Cuántos quieren experimentar las bendiciones de Dios en todas las áreas de su vida? Todos los que estamos aquí, ¿cierto? Entonces yo les quiero, Claudita, por favor, mencionar algunas razones por las cuales salen palabras negativas de nuestra boca. Son algunas, ¿ya? La crisis financiera, enfermedades repentinas, problemas en el trabajo o estudio, oraciones no contestadas, desilusiones sentimentales y familiares, ¿cierto? Lo habíamos visto eso, ¿ya? Pero les quiero mencionar algo más. 4 motivos importantes. Otra. Ahí está. ¿Cómo obtener la bendición de Dios para nuestras vidas? Asistiendo regularmente a la iglesia. Eso todos lo sabemos. ¿Ok? ¿Quieres comenzar a experimentar las bendiciones de Dios? Ahí está, asistiendo regularmente a la iglesia. ¿Por qué a la iglesia? No, en la radio moría. En el internet. Comunión del cuerpo de Cristo. La palabra de Dios. El crecimiento del cuerpo de Cristo. Buscando el rostro del Señor en oración. Buscando el rostro del Señor en oración. Ahora, asistiendo a la casa de Dios, Salmo 84. Yo les voy a ir leyendo el pasaje bíblico. Salmo 84, versículo 1. Vamos a leer del 1 en adelante. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Salmo 84, 1. El 2 dice: anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos
cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder, ¿en qué? En poder. Verán a Dios en Sión. Cuán amables son tus moradas, cuán amable, Señor, es estar en la casa de Dios. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, mi carne cantan al Dios vivo. Bendición. Amén. Buscando el rostro del Señor en oración, Salmo 69, versículo 13. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Amén. Tenemos que estar buscando el rostro del Señor en oración. Tercero, echando toda carga o situación difícil, entregándole tu vida por completo a Él. Salmo 55. Salmo 55, versículo 22. Una de las cosas que el cristiano sabe la palabra del Señor, pero no la pone en práctica, y es específicamente en estas cosas. Cuando el Señor dice, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. ¿Y por qué muchas veces los cristianos andan con su carga? ¿Y por qué algunos cristianos caen? Dice el Señor, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¡Wow! El Señor sustenta todas las cosas. Y el Señor nos está diciendo, vengan, si están cargados, echen todas sus cargas sobre mí. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Porque Él no quiere ver un pueblo fatigado, no quiere ver un pueblo cargado, no quiere ver un pueblo debilitado. El Señor dice, vengan a mí, echen todas sus cargas a mí, porque yo lo voy a sustentar. Amén. 4. Practicando la alabanza en nuestra vida. Salmo 69, versículo 30. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Yo no sé si tú alabas al Señor solamente aquí en la iglesia, pero el momento de alabanza y adoración es cuando tú estás en todas partes, en todo lugar, y donde vas alabando al Señor y adorando al Señor. Dice el versículo 31, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey y becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alabadle los cielos y la tierra, los mares y todo, dice, lo que se mueve en ello. Alabadle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ello. Porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. ¿Sabe lo que es esto? Esta es la bendición que tiene Dios para cada uno de nosotros. ¿Dónde vamos a habitar nosotros? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Qué tenemos que hacer mientras estamos aquí en la tierra para luego ir a la presencia del Señor? Alabar a Dios, adorar al Señor, orar, estar en su presencia, asistir a la iglesia. Son cosas tan fundamentales y tan simples que las hemos mencionado muchas veces, pero que el pueblo de Dios muchas veces no lo entiende. Como por ejemplo, echar todas las cargas sobre Jehová porque Él lo va a sustentar. Y muchas veces andamos cargados. ¿Por qué? Porque somos porfiados. Porque no obedecemos al Señor. Amén.
Entonces, como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a practicar, hermano, una vida de fe. Creyendo, ¿cierto?, que la palabra de Dios es la que va a suplir y que nos va a sustentar. Y reconociendo que nuestra vida depende del Señor, depende de Jesús. ¿Tu vida depende de Jesús? ¿Depende del Señor? Y si depende de Jesús, entonces Él nos cuidará, Él nos protegerá, Él nos sustentará, porque Él es nuestro pastor, dice Salmo 23, y nada nos faltará. ¿De qué temeremos? ¿No dice así la palabra? ¿De qué temeremos? ¿Sabes que el Señor nos puede librar de todo conflicto siempre y cuando nosotros digamos: Señor, aquí estoy. Señor, aquí está mi corazón. Señor, aquí está mi mente, aquí están mis pensamientos. Señor, tómalos tú, contrólalos tú, porque yo no los puedo controlar. ¿No es así? Muchas veces no lo podemos controlar. Señor, aquí están mis palabras, controla tú mis palabras. Dame sabiduría. ¿Por qué, hermanos, les digo esto? Porque el Señor quiere que caminemos en rectitud. Si queremos bendición, tenemos que caminar en rectitud. Y la rectitud te va a llevar a caminar en santidad. Y la santidad te lleva a ser una persona honesta. Amén. Proverbios 11. Si tú tienes un testimonio de rectitud, ¿sabes lo que dice la palabra del Señor? Que la ciudad donde tú vives será engrandecida. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Más por la boca de los impíos será, ¿qué dice? Trastornada. Mi pregunta es, ¿hoy día estamos viviendo en una ciudad engrandecida o estamos viviendo en una ciudad trastornada? Piénsenlo. ¿Qué está pasando en este país? ¿Qué estamos viviendo en estos últimos tiempos? ¿Por qué? Porque la gente impía está hablando negativamente sobre las autoridades, sobre su propia vida, y esto no engrandece a esta ciudad. ¿Sabes que esto me caló hondo, hermano? O sea, nosotros vemos cosas que ya el Señor lo tenía aquí escrito. El Señor es tan sabio que Él ya había escrito que un pueblo que se rebela contra las autoridades, que un pueblo que se rebela contra las autoridades de la iglesia o el liderazgo de la iglesia, ¿sabes qué? Yo no quiero estar en esa posición, hermano. Yo no dependo del gobierno que esté. Yo dependo de Dios. Yo no pertenezco a ningún partido político. Yo pertenezco al reino de los cielos. Mi ciudadanía está en los cielos. Estamos aquí en la tierra, pero no somos de aquí, de este mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener mucho cuidado. Por eso yo lo estoy mencionando. Tengan mucho cuidado con lo que hablan. No se involucren con comentarios que no edifican. No te dejes llevar por aquellos que quieren hacer división, porque si no vas a caer en maldición. Llevamos años en el cristianismo, años, y aún nos falta por aprender. Y eso significa que uno nunca termina de aprender. ¿Sabe por qué? Porque el diablo, que también por otro lado está haciendo una tarea muy minuciosa. Minuciosamente el enemigo nos está robando cosas que nosotros hemos, así que tengan mucho cuidado, hemos adquirido a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando hay un conflicto o una situación adversa en nuestra vida, ¿tú crees que el enemigo no estará contento o estar contento? ¿Para qué? Para que tú te desvíes, para que tú estés debilitado, para que tú te vayas en contra de lo que has recibido. Pero tenemos que ser, como les dije anteriormente, personas rectas. Rectitud, por sobre todo. ¿Y sabes qué? Aquí se nos menciona que el justo es un buen ciudadano. Amén. Es alguien apreciado por la comunidad. Eso nos está diciendo en el versículo 11 de Proverbios 11. Ahora, Proverbios 28. Vamos al 28. 29. Versículo 8.
Mire lo que sucede aquí en esta ciudad y mire lo que dice la palabra de Dios. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. ¿Sabes qué? Yo cuando estaba haciendo este estudio miraba las noticias, yo decía, lo que sucede en Santiago, lo que sucede en este país, todas las marchas, los destrozos, y más aún, y escuchen más aún, ¿sabes qué? Se están peleando en el Senado. Se están peleando en la Cámara de Diputados. ¡Wow! Los hombres encarnecedores ponen la ciudad en llamas. Cuidado. Cuidado. La palabra de Dios nos dice que nosotros seremos bendecidos, libres de todo conflicto si actuamos con sabiduría. Nuestra casa, nuestra ciudad será engrandecida. ¿Por qué? Por las acciones, hermanos, de los rectos, no de los impíos, sino de los sabios. Amén. Amén. Ahorita hacemos la próxima. Lo que nosotros decimos es lo que demostramos ser. ¿Qué demuestras ser tú? ¿Qué dices tú? ¿Cómo hablas tú? Debemos cerrar la puerta a las malas palabras. Que de nuestra boca proceda bendición y no maldición. O sea, mira, lo que nosotros decimos, hermano, es lo que demostramos ser. Por un lado, hermano, queremos recibir bendición y levantamos las manos, y cuando estamos sumamente emocionados y contentos porque ha venido algo bueno en nuestra vida, estamos delante de la presencia del Señor haciendo las cosas rectas. Y yo creo que de corazón, hermano. Pero cuando nos vemos enfrentados a situaciones o en conflicto, ¿qué es lo que hacemos? En vez de traer bendición a nuestra vida, estamos por un lado, dice el Señor que de una misma fuente no puede salir agua dulce y amarga. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cómo hablamos, qué es lo que decimos, cómo actuamos, de acuerdo a lo que estoy mencionando ahí. Nosotros decimos y eso es lo que somos. O sea, si yo soy cristiano y hablo negativamente, ¿de qué cristiano estamos hablando? Si yo digo que soy bendecido por Dios y estoy hablando negativamente, que pucha, me falta esto, me falta este otro, nosotros somos los encargados de traer la bendición de Dios a nuestra vida. Yo decido, hermano, a través de mi actuar, a través de mi hablar, cómo me comporto, cómo hablo, soy una persona de bien, soy una persona que no trae juicio sobre los demás. Cuidado, lo que nosotros decimos es lo que realmente vamos a demostrar quiénes somos realmente en este mundo. ¿Estás dispuesto a cerrar la puerta a las malas palabras? Que de tu boquita, por eso me da tanta risa. El otro día pasamos por un lugar donde estaba una mamá con... Uno gratuitamente escucha mugre. Se junta una amiga con otra amiga y le dice hola, uno cree que le va a saludar de abrazo y la choriza de garabato. Y uno va pasando por ahí y escucha gratuitamente eso. Y estábamos hablando en Mall, el barrio alto de acá de Santiago, oye, Entonces, cuidado, porque alguien está al lado tuyo y te va a escuchar. Alguien siempre te va a observar. Donde tú quieras que vayas, hay ojos puestos en ti. Así que ten mucho cuidado. Cuidadito con lo que hablamos. Cuidadito con lo que miramos. Y cuidadito con lo que oímos. Porque eso va a influir en mi vida espiritual. Si yo quiero estar en conflicto, voy a escuchar toda la necedad. Pero si yo quiero apartarme, tengo que ser sabio y entrar en rectitud, porque eso es lo que quiere el Señor. Amén. Bendición y no maldición. Les espero en la próxima clase. Amén. Y vamos a hablar de un tema buenísimo el próximo miércoles también, pero lo voy a tener. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú eres bueno en gran manera y que tú anhelas y deseas, Señor, lo mejor para cada uno de nosotros.
Yo te doy gracias, Señor, por esta enseñanza. Ayúdanos a hablar positivamente. Señor, que de nuestra boca, que es la fuente para comunicarnos, que de esa fuente salga bendición para todos. No solamente para que nos agradan, sino que para todos, Señor. Padre, que nuestras palabras sean suaves, que nuestras palabras, Señor, sean realmente las palabras que tú deseas oír de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te doy gracias por mis hermanos aquí presentes, como también por aquellos que nos han visto a través de internet. Bendice su vida. Y Señor, ahora te pido que tú bendigas nuestra salida como nuestra entrada. Señor, declaramos que el día de mañana es un día mejor que nunca para nuestras vidas. Declaramos que tú caminarás a nuestro lado por siempre. Declaramos que el bien y la misericordia nos siguen. Declaramos que nada nos faltará porque tú eres nuestro Señor y nuestro pastor. Declaramos que el bien, la misericordia, que tu ayuda, que tu provisión están sobre nuestra vida. Siempre y cuando nosotros hablemos vida y no muerte. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Somos bendecidos, hermanos.